Buenos días a todos. Mi nombre es Patricia Charo, yo soy diseñadora textil, de lo cual justamente les vengo a dar una charla de telas, ¿no? Las familias, los tipos de textiles que existen, que nos acompañan a lo largo de nuestra vida, porque a veces no tomamos dimensión de todos los textiles que no solamente cubren nuestro cuerpo, sino que nos van acompañando a lo largo de nuestras actividades. Y justamente por ello voy a ir hablando en orden cronológico de aparición que va acompañando al ser humano, que los primeros textiles en la elaboración fueron los llamados hoy en día clasificados en la familia de los no tejidos, ¿sí? Estos eran en principio con amasado, apelmazamiento, enredados de pelos, de fibras, pelos animales en su principio, porque tenían la característica de que todo pelo se enfieltra, justamente porque todos los pelos tienen escamas. Estas escamas de su superficie hace y favorece el enriedo de estas fibras más la grasa animal que podía llegar a tener. Luego, ya en civilizaciones, e inclusive en los reinos de los imperios romanos, en los imperios egipcios, ya estaba el concepto de elaborar, ya de los fenicios, de la elaboración del hilo. Y gracias al hilo se podía elaborar tramados, los que hoy conocemos como los tejidos planos. Desde aquella época hasta hoy en día se siguen utilizando tejidos planos. Yo lo estoy mencionando ahora de forma muy rápida, pero vamos a entrar en profundidad a cada uno de ellos. Luego tenemos los tejidos de punto, que ya en la edad de la Edad Media, empezaron a surgir con el trabajo de los pescadores, del enredar, de generar mallas, y de estas mallas hacer sus redes, bueno, generarlo en otra dimensión, en otros tamaños, para generar tejidos de puntos más finos. Y por último, tenemos la familia de los tejidos especiales o los tejidos de malla, que ahí entran todo el resto de lo que no fueron de las anteriores, ¿sí? Esto es simplemente un pantallazo que ahora vamos a entrar en detalle de cada uno. Como habíamos dicho, los no tejidos son justamente textiles elaborados a partir de fibras apelmazadas o fibras enredadas. Hoy en día tenemos textiles de uso cotidiano y más de descarte, justamente, por ejemplo, que seguramente todos tienen en sus casas, el trapito amarillo para la cocina, por ejemplo, la valerina, es un no tejido. La friselina es un no tejido. Em, las telas estas que son de descarte, em, los paños, el pañolensi, son materiales no tejidos. El fieltro son materiales no tejidos. Los tenemos a nivel sintético, con fibras de últimas generaciones, envases que son elaboradas por el hombre, y si no, las que fueron en primera instancia fueron pelos de animales que, gracias a sus escamas en el exterior, hacía que se enrieden, como tenemos también nuestro cabello humano, y la grasitud propia del animal favorecía este enriedo. Hoy técnicas de fieltro se siguen usando y se utilizan, por ejemplo, pelos de lana. La lana es el pelo de la oveja, como también pelos de cachemir, pelos de algún otro animal que favorezcan este trabajo. El pelo de camello también se suele utilizar. Desde luego que pueden hacerme consultas por el chat sin ningún inconveniente. Les voy a mostrar con el microscopio cómo se ven justamente los materiales no tejidos. Porque bueno, uno a veces lo habla de forma general, pero viéndolo desde el microscopio
puede sonar hasta más interesante y se ve con mayor profundidad, por ejemplo, de lo que estamos describiendo. Por ejemplo, aquí tengo una tela de friselina, o esta llamada ecotela, pero cuando las queremos ver en el microscopio, ya tienen otra mirada. Ya se los voy a poner, todo muy manual aquí. Voy a, esperen 2 segunditos, dejo de compartir y abro el programita del microscopio. Así podemos visualizarlo con más detalle. Ahí está. Esto es lo que se ve aquí. Estas fibras que aparecen de color blancuzco, lo negro es el fondo, es la mesa. Ven que hay superposiciones de fibra y estos cuadraditos, estos rombos, es donde se funde fibra con fibra para que se mantengan unidas. Uno no puede apreciar a veces este cuadriculado que se ve en las telas de una forma muy pequeña, pareciera una textura, pero es justamente cuando se elaboran estos textiles, se marca como un elemento metálico que tiene pequeñas marquitas, caliente, aplasta a las fibras y las presiona para unirlas, ¿no? Como que las suelda. Pueden ver, también ahí llegan a verse pelucitas de otras fibras, de otros elementos. ¿Sí? Esto es el caso de la friselina. Voy a repetir para mostrarles. Esta es la tela que le estaba mostrando al microscopio. Por ejemplo, aquí tengo un retacito de pañolensi, un no tejido, de color naranja, donde vamos a ver que solamente es superposición de fibras. No hay espacios de fundición, como es un tejido mucho más grueso, solamente son fibras que se enredan entre sí, pero no se fusionan, no se llegan a tener un punto de fusión. Estos textiles tienen una vida útil muy reducida. ¿Por qué? Porque si yo le ejerzo una presión, se van a fácilmente a deformar. ¿Por qué? Porque no tienen hilos. Al no tener hilos, no tiene la consistencia o la rigidez o el cuerpo, realmente no tiene el esqueleto de otro textil. Por ejemplo, la guata es otro material que justamente son superposición de fibras. Voy a enfocar mejor para que lo vean. Pero ahí ven. Son fibras superpuestas, como medias desordenadas, por así decirlo. Lo negro es el fondo de mi mesa, así que pueden ver cómo hay aire entre ellas. Y las fibras son muy pequeñas en algunos casos, otras no. Pero esto sería la primera familia de los materiales textiles llamada no tejidos. Tengan en cuenta que estos textiles se pueden utilizar para indumentaria, pero generalmente se utilizan como material de relleno, de soporte, pero no como uso cotidiano, no para hacer una prenda, para hacer una remera, no para hacer
ningún otro producto de uso cotidiano y que llegue a desgaste, porque inclusive cuando se lava se deteriora muy fácilmente. Y ni hablar en los lugares donde ejerce presión, que se deforma, ¿sí? En segunda instancia tenemos, vamos a ver, justamente los que llamamos tejidos planos. Ya justamente esta familia de textiles ya tiene la elaboración de un hilo. ¿Qué es un hilo? Son fibras paralelas entre sí, sujetas por una torsión. Este concepto de hacer hilos y con ellos hilos formar una tela, justamente ya viene de tiempos muy remotos, pero que nos acompaña hasta nuestros días. Justamente los tejidos planos están elaborados con un entrelazamiento de hilos verticales llamado urdimbre y se entrelazan o se entreveran con conjuntos de hilos horizontales que se llaman trama. Estos textiles son los que mayormente nos acompañan en nuestro vestuario, que inclusive hasta décadas atrás era el que mayor presencia en nuestro mercado y en nuestra indumentaria había. Hoy, con una cuestión de modas y demás, ya está desplazado, pero para lo que es en la línea de decoración, en la línea de tapicería, en todo lo que nos acompaña en nuestra línea del hogar, porque no solamente les decía, el textil no solo es para el cuerpo, sino para bien nuestro hogar, siguen siendo los tejidos planos los que mayor utilidad tienen en la decoración, en el uso cotidiano de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque tienen mayor resistencia, no se deforman tan fácilmente. Entonces, para tapizar un sillón, una silla, justamente necesitamos tejidos fuertes que no se deformen o se desgasten como lo tienen un tejido de punto. Bueno, acá hay muchísima variedad. ¿Qué pasa si tenemos hilos de diferentes grosores? En un sentido un grosor y en el otro todo lo contrario, y nos generan textiles con texturas diferentes. Aquí le voy a mostrar un par de tejidos. Generalmente para la línea de pantalones, en lo que es indumentaria, se utiliza tejidos planos. Cuando hablamos de camisas, se utilizan tejidos planos. Ya que estamos, vamos a volver a ver en lo que es. Lo que les estoy mostrando, bueno, primero les voy a mostrar, es una tela de denim llamada jean, pero el jean es la prenda. La tela se llama denim. El denim es un textil plano, muy grueso, o sea, uno de los tejidos más fuertes, por eso soportan la mayor variedad de desgastes, de ejercicios que se le pueden dar de acabados. Los acabados son, ¿cómo así decirlo? Darle otro uso a la tela de acuerdo a, ¿cómo le puedo decir? Bueno, hoy me trabé. Darle diferentes funciones con aspectos estéticos que le queremos dar a las telas, ya sea desgastándolo, calándolo, blanqueando, ¿no? Bueno, aquí pueden ver cómo es el tramado de los hilos azules, que son los hilos de la urdimbre, mientras que se cruzan los hilos blancos, que son la trama. Esto es de la cara más visible de los hilos de la urdimbre, mientras que si giro la tela, esto es, yo giro la tela, voy a ver más cantidad de hilos blancos, que es la cara más clara de la tela.
Acá pueden ver también que los hilos no son perfectos, que no ven que las fibras eh, van en la superficie del hilo, eh, no es todo tan perfecto, no generen. Bueno, esto es lo que después se genera el famoso. Acá les voy a mostrar un ejemplo de una tela que es muy abierta, parece una gasa, que es un clásico, para que vean, escocés, hilos de diferentes colores, y genera un tejido escocés, un ligamento sarga, el tramado de los hilos que son de diferentes colores, ¿ven? Entonces, voy a poner un poco la computadora así, voy a mostrar las telas. Ahí pueden ver cómo se va entrelazando los hilos de diferentes colores, ¿sí? Y ven también cómo ahí está. Y ven también cómo las fibras medias desordenadas en su superficie, que esto hace que con el uso diario, con el lavado, estas mismas fibras se vayan agrupando y hagan los famosos peeling, como les decía antes, ¿no? Para que vean que ninguna tela, los hilos son tan perfectos. Algunas sí, pero no todas. Como va generando los diferentes tramados. Eso con ligamento sarga. Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, una gasa. Una gasa tiene unas pequeñas aberturas en el textil, pero que su tramado es muy evidente. ¿Sí? En que los hilos no son tan perfectos, por momentos son más finos, por momentos son más gruesos. Y si pueden observar aquí, van a ver que hay hilos que tienen un brillo muy particular, que inclusive acá en la imagen, como que fuera completamente brilloso. Otros hilos son opacos. Bueno, acá se puede ver la materialidad. Brillosos son de procedencia sintética, mientras que los opacos, como aquí, pues, se ve el cursor que les estoy mostrando, este hilo justamente es más opaco, mientras que este hilo tiene mucho brillo, porque acá va alternando un hilo de poliéster y un hilo de algodón. Entonces, y el tramado bastante abierto. Por ejemplo, acá tengo una tafeta, clásica tela para forrería. Este tipo de telas generalmente son de 100% poliéster y pueden ver que las fibras están bastante alineadas porque al ser sintéticas no tienen tanta torsión, sino no tienen fibras desordenadas como vimos anteriormente, y es un tejido bastante compacto. Hilo tras hilo se queda muy al ladito uno con otro, entonces prácticamente esas fibras que se asomaban acá no existen. Por eso en estas telas no se suelen encontrar que haga pico. También va a depender de los tipos de tela. Acá tengo típica tela camisera, es como si fuera una batista, pero una batista labrada.
que significa que la tela va generando dibujos en su tramado. Por momentos tiene este diseño clásico tafetán, mientras que por momentos ven que el entrecruzamiento de los hilos generan alguna textura diferente. Esto al tacto nos da la diferencia para que no nos sea un tejido tan liso. Y acá pueden ver que los hilos tienen algunas fibras desalineadas entre ellas. Aquí tengo una gasa cristal. Yo les voy a mostrar diferentes telas porque esto también es lo más lindo, lo más rico de poder ver las telas al microscopio. Donde esta gasa cristal, los hilos de separación entre ellos, y esto hace que esas telas no sean como transparentes. En cambio, puedo mostrarles aquí una bambula de algodón, donde el tramado de los hilos, más allá que es de color rojo, tienen muchas fibras sobresaliendo de su propio hilo, muy desordenadas. En cambio, voy a mostrar una tela de raso. Cómo se ve el raso, que es parecido a la tafeta en sí por su composición de hilos en que son de poliéster, pero estos hilos, como están hechos de fibras, realmente, de filamentos, hace que no tengan esas fibras desordenadas. Carlos. Y entre ellos son muy compactos, están puestos de manera uno al ladito del otro y esto hace la diferencia. Miren, les voy a mostrar el deshilachado del borde. Ahí sí se pueden ver los filamentos, pero que cuando ya llegan al hilo, el hilo los mantiene unidos, no queda. Acá ya llegamos al área del deshilachado, el borde de la tela, ven acá hasta el final. Ahí pueden ver cómo estos filamentos están ordenados y ven que son muy brillantes, pues son de poliéster. Como les decía antes, los textiles que más variedad teníamos eran los tejidos planos. Hasta que hace un par de décadas atrás, que las maquinarias nos ayudaron para generar los tejidos de punto. Entonces hoy, y por comodidad, por cuestiones de moda también, hace que utilicemos más tejido de punto que plano. Pero hasta hace un par de décadas justamente había en el mercado más de esto. Esto lo que estoy mostrando es una gasa, que ven que los hilos, tenemos hilos blancos en un sentido, hilos celestes en el otro. Es un poquito más gruesos que los hilos celestes que son más finitos. Esto da un efecto tornasol, siempre que cambiamos los hilos en un sentido de un color, ¿ven? Ahí está el borde, se puede ver los hilos celestes, mientras que los hilos blancos lo tenemos en el otro borde. ¿Sí? Y acá les quiero mostrar típica tela cuadrillé, que son para manteles, cortinas, decoración más de cocina. Esto se logra
por el tramado de los hilos que tenemos en un sentido un color y alterna con el otro. Por momentos se entremezclan un color con el otro y por momentos justamente coincide el mismo color en el mismo tramado. ¿Sí? Pero acá tenemos hilos blancos y rojos. Ven, acá tengo el borde de la tela, deshilachado. El microscopio no tiene enfoque automático, por eso hace que también lo tengo que manejar manualmente. ¿Ven? Hilos rojos y los blancos. ¿Ven? Otro efecto de una tela de gasa que tengo hilos blancos, o mejor dicho, amarillo, claro, con hilos rojos. Y esto hace ese efecto tornasol, que uno ve como si fuera la tela realmente, como si fuera naranja, pero cambia. No los quiero aburrir, simplemente darles un pantallazo de diferentes telas, aprovechando el uso del microscopio. Aquí tengo típica tela para hacer sastrería, donde genero un pie de pool en algunos lugares. No es un príncipe de Gales, ni tampoco es un barracán, pero genero diferentes tramados. Hilos negros, hilos crudos, o más bien claros. Acá donde también se ven algunos hilos que no están tan definidos, no están tan cerrados en sus torsiones, tan apretadas que las fibras se asoman un poquito desordenadas. Y que el paso de un color y otro, generando otros ligamentos, genero el diseño que tengo. Les voy a mostrar, por ejemplo, una tela de arpillera, que es interesante para ver el grosor de los hilos, más allá que la arpillera no se usa para indumentaria, porque justamente es bastante grueso, pesado, y que inclusive, de acá mirando el microscopio, tengo que elevarlo bastante para que puedan verse el tramado, porque el tramado es bastante abierto en algunos sectores, los hilos son algunos finos, otros más gruesos, y cómo se elabora la arpillera con fibras de cáñamo, fibras de yute, pueden mezclarse. Eh, Estas fibras son fibras celulósicas, son fibras más bien chatas, parecen cintas, no son fibras tubulares. Entonces, parece como si fuera papel. A veces puede estar ahora con fibra de yute, que el yute es, aquí es una fibra cara porque no se elabora aquí. Estas telas tampoco, por lo general son importadas de la India, zonas asiáticas, y se utilizan más que nada para embalaje, que hasta hace unos años empezó a utilizar las mismas bolsas de embalaje del café o de otros elementos como para hacer tapicería. Pero sinceramente son textiles ásperos, entonces no te dejan un confort a la hora de reclinarte en un sillón hecho de este tipo de material. Que lo hagan por cuestiones de moda, bueno, a veces uno tiene diferentes criterios, ¿no? Mm, mm, No os quiero aburrir, simplemente estaba buscando telas interesantes de ver para que
puedan visualizar. Miren, aquí tengo un shantung. Es un tejido pequeñito, violeta, ¿no? Ahora van a ver al microscopio cómo este textil violeta no existe, porque son hebras o hilos rojos con hilos azules, que al ser entrelazado entre sí, lógico, dan un color violeta a la tela. Pero en realidad los hilos, como pueden ver, son azules. Les muestro el borde. Cuando llego aquí. Bueno, estas son las imperfecciones típicas, ese bulto de fibras azules del shantung, ¿no? Por momento tiene irregularidades, los hilos no son todos parejos. Acá también pueden haberlo. Y acá tengo el deflecado, el borde de los hilos rojos. O sea que al haber entrecruzado azul y rojo, genero visualmente que esta tela sea violeta. En realidad es simplemente un efecto visual. Aquí tengo otro con negro y rojo. El rojo realmente es un rojo muy, muy fuerte, pero que al estar entrelazado con el negro lo baja para que quede algo parecido como un bordó, ¿no? Un rojo apagado. Bueno. Entonces, los tejidos planos, para quedar en base a lo que charlamos, son justamente los tejidos que tienen trama, tienen urdimbre, ¿no? Y que nos dan las estructuras, la rigidez, eh, mayor estabilidad en las telas, sobre todo cuando queremos hacer telas de sastre. Aunque hoy en día nos ha reemplazado justamente los tejidos de punto. ¿Y quiénes son estos? Bueno, sí, lo que podemos hoy mencionar con el tejido a mano, de forma manual, un tejido de 2 agujas, el tejido de tricot. Esos fueron los inicios del tejido de punto, pero ya después del 1500 se empezaron a elaborar los primeros telares de tejido de puntos. Piensen que eran con clavitos y madera, no eran los que hoy se pueden llegar a generar con la tecnología, por supuesto, de hoy, ni hablar. Estos se empezaron a popularizar cuando la tecnología avanzó para poderlos hacerlos finos, para poder hacerlos más confortables. Como les decía, los primeros fueron en la Edad Media, vieron que los hombres, los pantalones de aquella época, que no eran pantalones, sino un efecto de calza, que son medias largas, se tejían a mano, con hilos muy finos, con agujas muy finas, y obviamente eran para la nobleza los tejidos mejor elaborados, con mejores terminaciones, mientras que las clases más populares ya tenían otro tipo de dimensión, y en algunos casos obviamente eran tejidos planos los que trabajaban sus prendas. Hoy en día, como les decía, con el uso de la maquinaria, ya podemos tener tejidos de puntos que son confortables, que nos acompañan. Casi todas el concepto de remera justamente son elaborados con tejidos de puntos. Toda prenda deportiva mayormente es con tejidos de punto. Por eso hoy ganó el mercado que hace décadas atrás no tenía. ¿Por qué? Porque es un hilo o un conjunto de hilos que se van alineando, formando una malla, ese rulo que vemos, y esto hace que sea un tejido completamente más confortable por su elasticidad, y no tiene que ver con su materia prima. Yo puedo tener el mismo hilo de algodón para tejido plano y el mismo hilo para tejido de punto, y el tejido de punto siempre me va a dar una elasticidad superior que el tejido plano. ¿Por qué? Por la forma de ser construida. Siempre tiende a
tener elasticidad confortable. Y hablemos, por ejemplo, Morley, ¿sí? Que tiene un ester. Aquí tengo, ven, que el tejido acompaña y tiene cierto rebote. ¿Sí? Aquí tengo algunas, las vamos a ver ahora al microscopio. El clásico modal. Esto hace telas mucho más confortables. Unos segunditos, vamos al microscopio. Si alguna vez tejieron a mano, el concepto es muy parecido, donde de un lado se ve el textil, se ve las espiguitas, como espiguitas de trigo, como en este caso, mientras que el revés de la tela se ven como onditas, ¿no? La diferencia, este es el clásico ligamento jersey, que se puede producir a nivel industrial, con agujas, o si tejiéramos con la técnica de tricot, con las dos agujas. Este es uno. Este es otro textil, que está hecho con fibra sintética, donde del otro lado se ha sublimado, entonces tiene color, y va cambiando de color, está estampado, ¿ven? Estampado de un solo lado de la tela. Pero estos son tejidos de punto, y puedo tener diferentes variedades en las texturas. Por ejemplo, acá les voy a mostrar una tela, un tejido de punto, pero entremallado. Se ven las espiguitas de trigo, pero no se ven tan alineadas, tiene un poquito de desorden, justamente para dar esas texturas a propósito. Esto es un hilo sintético, y ven qué definido está. Algunas fibras por ahí, medias perdidas, están en los bordes, asomando, pero hasta se ve su volumen. Y observen también que viéndolo al microscopio, con ese brillo, me doy cuenta que es un hilado totalmente sintético, ¿no? Parece hasta plástico fundido. Lo bien definido que está, ¿no? Bien que se ve el ligamento. Hay telas que se ven perfectas, hay telas que cuesta por el mismo tramado que se vean, ¿no? Acá les voy a mostrar una red que está hecha con tejido de punto, pero que es tan grande, calado, que ese entretejer no se ve completo, ¿no? Observen qué tan calada es la tela, que al micrógono que forma cada diseño, como el tool de cambiar, para que veamos. Voy a mostrarles cómo se ve un rib, un morley. Son diferentes ligamentos de texturas de telas donde, a ver, son más oscuro esto. Ahí, acá se ven las espiguitas con, acompaña otro hilo. Acá hay dos hilos, para que lo puedan ver, lo quiero poner bien, enfocarlo bien para que lo vean. Miren la diferencia. Tengo un hilo sintético, y al ladito, que a veces está por detrás, a veces está más hacia un costado, un hilo azul más oscuro. Esto que genera y una textura diferente al tacto. Estoy combinando de tejer con dos hilos.
Si yo lo hubiera dejado solamente con el hilo de poliéster, quizás mi tacto, mi brillo sería muy, muy sintético. En cambio, al rebajarlo, ponerle otro hilo, genero otra textura. Aquí tengo, mucho no se nota, porque es negro oscuro, el Morley, donde quiero estirar en la tela y ver cómo el tejido empieza a abrir el diseño. Lo blanco así es mi mano. Ahí están las espiguitas. Cuando estiro la tela, las espiguitas, por un momento los puntos que hacen las bastas, que cambian. ¿Mm? Y voy a llegar al borde de la tela. Ahí. Los puntos como van variando. Lo que les acabo de mostrar es esta tela de Morley, también llamada elástico. Esta, les voy a mostrar la particularidad. Es una tela que se le dice melange, típica para hacer prendas deportivas para los colegios, ¿no? El jogging famoso. Observen, uno la ve gris, pero en realidad no es gris. Está hecho con hilos con fibra blanca de algodón y fibras negras de poliéster, que el entrecruzado o el entremezclado de estas fibras yo lo veo gris a la tela, pero acá no hay fibras grises, hay fibras blancas y negras. ¿Mm? Esto es el derecho de la tela. Produce justamente cambiando, por eso en lugares más oscuros que te nota, lugares más claros, porque la mezcla de fibras no es siempre pareja. Hay lugares donde tengo más, hay lugares donde tengo menos. Esto es de un lado, ahora voy a mostrar el lado al revés de la tela. Que ahí se ve más en relación al hilo blanco de algodón, y las fibras negras de poliéster queda más visible del lado derecho. Esto tiene que ver por el punto, el ligamento con el que se teje, donde una cara la tengo más visible y la otra con el otro hilo. Bueno, esta es un modal, un punto jersey, el más utilizado, el más clásico de todos los tejidos de punto, siempre es el jersey. ¿Por qué? Porque las máquinas, todos los telares de punto, de por sí, el ligamento que más fácil y están diseñados en hacer es el jersey. Si después uno cambia y hace diferentes dibujos, eso le trae que la máquina sea un poquito más lenta o mayores cuidados. Entonces, bueno, hay otras variedades, pero ahí también influye el precio. Este es un tejido que tiene una línea cada tanto con otro color, en este caso es blanco. En realidad el tejido es melange también, pero acá tengo muchas fibras negras, pocas blancas, pero cada tanto justamente tengo una línea tejida con un hilo blanco. Entonces genero típicas telas deportivas. Este rayado gris y negro, y blanco. Les voy a mostrar, a ver si se ve bien. Esta es la típica tela para las chombas, el piqué. Se llama piqué por el ligamento que forma rombos, pequeños rombos.
donde, bueno, justo el rojo es lo que menos se ve en el microscopio. No se va a apreciar el dibujo de la textura porque tiene mucho brillo. Bueno, acá tengo un pique blanco, que había uno. Ven que tiene una pequeña texturita. Estos, mm, estas B que generan el diseño, dan una pequeña textura de pequeños volúmenes, y esto hace que cuando tenemos puesta una prenda, que vemos que tiene una textura muy imperceptible, es muy pequeña. Y acá encima tiene el cambio de, de materialidad de los hilos. Un hilo de algodón, que es el mate, y un hilo de poliéster, que es el brillante. Combina entre ambos y da diferentes de grosores y las texturas. Esto se logra siempre ese pique. Y esta es del otro lado, donde el hilo blanco, más opaco, que es de algodón, se percibe más de un lado, y el hilo fino de poliéster queda en el fondo. ¿Ven? Este es un piqué. Seguimos. Si tienen alguna consulta, por supuesto, lo pueden escribir por el chat. Bueno. Por último, tenemos la familia de los tejidos especiales, que les comentaba antes, que son todos los textiles que no se agrupan en ninguna de las anteriores. ¿Y en qué se diferencia? Que, por ejemplo, el tejido crochet, que es la técnica de una sola aguja, que va haciendo técnicas como nudos, se entrelazan entre sí, justamente entra en esta categoría. La técnica de bolillos, que justamente ahí está la imagen, ¿no? Que cada hilo se va entrevirando con otro, siguiendo un patrón, generando un encaje, va dentro de esta categoría. Y de lo que es a nivel industrial estarían el tul, el dipure, el encaje propiamente dicho, ¿no? Donde todos estos tramados de hilos, que puede ser un hilo como un conjunto de hilos, no entra en las categorías anteriores. ¿Sí? Y esto también está muy bueno, interesante para verlo en microscopio, porque de esta manera, para entender que el entrelazado de estos mismos hilos es diferente. Por ejemplo, aquí tengo un micro tool, vamos a ver. Pueden ver aquí, justo es color oscuro y la mesa. Estos efectos de rombos o casi hexágonos, que si yo estiro la tela, obviamente se abren más. Es uno de los tejidos especiales. ¿Ven? Estos obviamente se hacen con máquinas especiales que solamente generan este tipo de trabajos. Acá tengo un dipure. Un dipure que encima tiene cinta tornasolada, un textil generalmente para línea de fiesta, donde por momentos el tramado
de los hilos, juegan varios hilos aquí. Puedo tener un hilo que hace de relleno del diseño, mientras que puedo tener un hilo que solamente hace de sostén del otro. Acá son áreas más tupidas donde genero el diseño. Acá tengo la cinta de tornasol. Acá donde tengo un tramado quizás más abierto. Más abierto que más espaciado. Y eso hace generar todos los diseños. Vuelvo a tener un encaje. Voy a ponerlo sobre una tela blanca. Así lo pueden ver mucho mejor. Pueden ver un tramado bien abierto que parece tul. Esperen que ahí enfoco. ¿Sí? El tramado bien abierto y áreas que va siendo más cerradas, donde los hilos entre sí están más cercanos y generan un área más tupida. En la totalidad del diseño voy viendo por ahí un dibujo floral. Mayormente los encajes son florales. Pero ven que el entrelazado de los hilos no es un hilo arriba, un hilo abajo, sino va girando sobre sí mismo. Esto lo hacen unos telares especiales hoy a nivel industrial. Antes se hacía con la técnica de bolillos. Hoy en día se siguen usando, obviamente de manera artesanal, generan mucho tiempo de trabajo hacerlo, ¿no? Lo que les acabo de mostrar es este encaje. ¿Ven? Voy a mostrarle a ver otro más. ¿Vieron las mallas que son también de media sombra que se utilizan para, no sé, los techos de las cocheras? También son tejidos especiales, ¿no? Porque ese enmallado es muy diferente que un mallado a nivel. Voy a mostrar, ¿sí? Este tramado. Bueno, acá se va a poder ver que están hechas con hilos de polietileno. Me parece, son cintas realmente, no son tubulares. Es un tejido obviamente con mucha consistencia, mucho grosor, que justamente se utilizan para hacer sombra o productos de embalaje, ¿no? Pero no para indumentaria, que los hilos no son hilos, son cintas, realmente. Tienen tanta textura que cuesta enfocar. Bueno. La presentación. Bueno, esto para hablar a nivel general de lo que son las familias de tela. Pero toda tela se compone con una materialidad. ¿Y esto quién lo da? Justamente las fibras o los filamentos están compuestos por una materia prima textil, que puede ser de origen natural o no natural. Esto es como la gran clasificación. Desde que el hombre empezó a hacer sus textiles hasta fines del 1800, siempre los materiales eran de origen natural. A fines del 1800
desde esa revolución industrial, desde esa era Frankenstein, ¿no? De poder elaborar todo a partir de un laboratorio, justamente se producen las primeras fibras artificiales y luego, ya entrando a 1930, aparecen las primeras fibras sintéticas. ¿Mm? De las fibras naturales, que siempre se proveyó el hombre, las podemos clasificar dentro de origen animales, vegetales y minerales. Vamos a dar una breve recorrida por ellas, simplemente para que eh, entendamos también este cambio que se ha producido. Como característica de las naturales, bueno, yo podría hablar todo a nivel a favor, pero también hay algunas cuestiones que necesitamos de las otras. Hay que saber balancear en un mercado justamente con demandas y demás, ¿no? Las naturales, justamente de lo que quiero recalcar es que son totalmente biodegradables, van acorde a nuestro sistema, acorde y al equilibrio de nuestro hábitat. Pero ¿qué sucede? No siempre van a tener la misma cantidad, la misma producción, porque va a variar de acuerdo a cuestiones climáticas, cuestiones de enfermedad de los animales, o sea, puede variar de acuerdo al lugar de donde se producen, cuestiones climatológicas, nunca son constantemente uniformes, que pueden variar. Entonces hay unas cuestiones que si uno desee mantener siempre la misma producción, puedo llegar a no generarla. En el caso de las fibras animales, ¿quiénes son? Bueno, en primera instancia, de mayor consumo, tenemos la lana. Se le dice lana al pelo de la oveja. Los pelos del resto de los animales son pelos, justamente, pero el nombre lana es al pelo de la oveja. Y ese pelo lleva el nombre de acuerdo a la raza. Hay más de 300 razas de ovejas, por lo tanto, lleva esos nombres. La más utilizada justamente es la lana merino, que es la que está en la imagen de esta presentación, donde tiene estos cuernitos, donde su pelaje es muy abultado, generalmente de color blancuzco, que obviamente aquí está con otros cotonos por su acumulación de tierra, de su hábitat natural, que necesita ser esquilada una vez al año, justamente, mínimamente, para que ese pelaje no le pese y pueda seguir pastando, recorriendo los campos, porque si no, todo su pelaje le impide esa cantidad de kilos que tiene encima, le impide poder moverse. Y por otro lado, que les decía, los pelos lo tenemos del resto de los animales, que también se obtiene a través de la esquila. Cualquiera de estos animales se obtiene a través de la esquila, que es cortarle el pelo a una cierta distancia del animal. Tenemos, por ejemplo, de la cabra de Moair, la cabra de Angora, la cabra de Cachemira, del camello, en zonas asiáticas donde obviamente la producción de camello es muy abundante, ¿no? Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, se utiliza el pelo de camello, pero en cambio en nuestras regiones, ¿qué tenemos? La vicuña, la llama, el guanaco, la alpaca, otros animales que también los pueblos originarios justamente se abastecían de estos pelos para hacer sus prendas. También tenemos el conejo de Angora, la liebre, para otros usos. Y por último, dentro de las fibras animales, tenemos el gusano de la seda, que no es un pelo justamente, es la extracción de un capullo, es un filamento que está protegiendo en sí al gusano de seda para su paso de ser de gusano a crisálida, y en ese tiempo produce el mismo gusano una secreción que la tienen sus glándulas, y esto hace que genere ese capullo, que para ser devanado hay un proceso el cual es bastante costoso, y esto lo que encarece a la producción de la seda.
La seda originalmente es de las zonas asiáticas de China, que luego fue llevada a lo largo de todo el planeta, de acuerdo a las regiones donde se puede generar el trabajo de la sericultura. Les cuento que aquí en Argentina hay sericultores, hay bastantes lugares que se pueda trabajar con la seda, de la crianza del gusano, justamente porque el gusano se alimenta de las hojas de morera. Y la mora es una planta que desde el norte argentino hasta zonas de La Pampa se puede trabajar perfectamente, así que hay varios sericultores en Argentina que están trabajando con la seda, exportan no solamente el capullo, sino productos. Para quien le interese más el tema de la seda, están las jornadas de la seda y el INTI como el organismo también brinda charlas y los primeros huevitos para generar las primeras crianzas de gusanos de seda. Pero ya sería todo un capítulo aparte para poder charlar, que ahora estoy pensando es un lindo tema para hacer uno de estos talleres. Bueno, pasando de otras fibras de origen natural, tenemos las celulósicas. Y las celulósicas también se clasifican de acuerdo a su procedencia, de qué parte de la planta las puedo extraer. En el caso de la más conocida y la más utilizada dentro de las fibras naturales que hoy usamos es el algodón, que está ubicado entre lo que es un fruto y una semilla, porque cuando se abre la cápsula se encuentran los copitos de la fibra de algodón, como vemos en la primera imagen. Entonces, una fácil extracción, de manera más fácil de obtenerlo y cosecharlo. Mientras que las fibras que se encuentran en los tallos, como el lino, el cáñamo, el yute, el ramio, ya son fibras que acompañan el tallo de la planta y por ende hay que hacer algún proceso de maceración o de trabajo para poder obtenerla. Y por último tenemos las fibras de las hojas y del fruto, que en el caso de las hojas, bueno, el sisal, el abacá, el formio, el esparto, de manera que todo este tipo de plantas en algunas regiones se pueden cultivar y en otras no. Entonces, estas producciones no son a nivel industrial o de grandes extensiones. Por ejemplo, la fibra de coco en la zona de Brasil, que hay tantos cocoteros, ellos sí la utilizan y hacen mantelería fina, camisas, mucha producción, tanto indumentaria como en la línea de decoración. Pero tienen que tener justamente esas extensiones para poder producirlas. En cambio, las fibras no naturales, que son las fibras elaboradas por el hombre, y aquí tenemos lo que son las fibras artificiales y las que son las sintéticas. ¿Qué diferencia hay entre cada una de ellas? Muy fácil, que las fibras artificiales justamente tienen algún elemento químico y un elemento de origen natural, mientras que las sintéticas son netamente producciones de derivados del petróleo, y usted dirá, bueno, pero el petróleo es natural. No, porque se sintetiza químicamente de un monómero, pasan a un polímero, y por eso llevan el nombre sintéticas, y a su vez ya deja de tener cualquier elemento de origen natural. Esa es la gran diferencia. ¿Qué nos da? ¿Qué tienen? Obviamente la calidad siempre es constante, la misma. La producción es mucho más rápida, yo no tengo que esperar ni que crezca la planta, ni que, bueno, le crezca el pelo al animal. Entonces, esta producción más dinámica gana mercado con las que son las naturales. Pero obvio, las elaboradas por el hombre y sobre todo las que son las sintéticas, que son netamente productos químicos, sus bio, que, eh, sean más recicladas, justamente no es tan rápido como son las naturales, ¿no? Su vida útil también es perdurable, por eso hay mucho microplástico en los animales y hasta en los pescados hoy en día que se consumen. Justamente ustedes pudieron ver estas fibras como
a veces uno piensa que están tan adheridas al hilo, ¿no? Son parte del hilo, quedan polulando y es parte también de nuestro hábitat, que las respiramos, las tenemos constantemente. Que también a prestar un poquito de atención en cuanto a esta cantidad de producción de fibras elaboradas a nivel químico, ¿no? No se degradan tan fácilmente como las naturales. Y acá quiero cerrar un poquito esta charla con una vista al microscopio, ya que estuvimos mirando las centelas, de cómo se ven cada una de estas fibras. En el caso de las imágenes, las primeras del lado izquierdo, es la fibra de lana, una fibra de lana gruesa, donde se pueden ver fácilmente las escamas, lo que yo les decía al principio, ¿no? Que gracias a estas escamas hacen que las telas o los tejidos se enfieltren, porque el desliz entre fibra y fibra no es tan, esta cohesión no es tan de una manera tan armoniosa, ¿no? Sino que se irían trabando unas con otras y ahí se produce el enfieltrado. Tanto fibras gruesas como finas de lana, estas escamas se ven, están bien pronunciadas. Mientras que la fibra de alpaca, que es la tercera, que es un pelo, también lo tiene, pero de una manera inferior, más incipiente. La fibra de cachemir también tiene escamas, pero de una forma más espaciada en sus largos, es más pequeña la distribución. Entonces esto hace que si yo quiero enfieltrar, tengo que tener un proceso de mayor precisión, de mayor amasado, más tiempo para que se produzca. ¿Se produce? Sí. De hecho, el cabello humano también se hace el enfieltrado. Las personas que tienen rastas es cabello enfieltrado. Y la siguiente es la fibra de seda. La silk justamente es una fibra muy, muy pequeña, muy fina, en el resto de las comparaciones de las otras, es la fibra más fina, más brillante. La que sigue es una fibra de lino, que como ven es como chata, como una cinta, más gruesa, como más tosca. Por eso es que las telas de lino tienen ese tacto a veces que parece eh, mm, más irregular. La que sigue es una fibra de algodón que tiene estos bucles, ¿no? Se llaman convoluciones, estas torsiones, porque la fibra de algodón es justamente como una cinta con algún lado borde redondeado. Entonces, cuando se gira, eh, generalmente ahí se acumulan algunas partículas, impurezas, y esto hace que algunas fibras de algodón sean muy, muy suaves, otras no tanto. Esto va a variar de acuerdo a las convoluciones que tenga la propia fibra. Esto va a depender de la calidad de la cosecha, de la planta y demás. Y por último, a comparación, tenemos la fibra de poliéster, que como verán es casi un tubo, un plástico, del cual nos vestimos mayormente. Si a veces yo les digo que nos vestimos de plástico, no me creen, pero miren sus etiquetas en sus prendas y van a ver cómo el poliéster o los nombres poli se repiten y muy pocas veces podemos ver en las etiquetas este tipo de fibras que acabo de mencionar. Entonces ahí es donde nos cambia el mercado. Es un poquito para generar conciencia, ver qué elegimos a la hora de consumir, no solamente en el vestir, sino en el uso de nuestras casas, las sábanas, nuestros tapizados, para que vivamos un poquito en armonía y saber elegir realmente con conciencia. Bueno, hasta aquí. Entonces, hasta aquí era la presentación en base a la presentación del PowerPoint. Espero que les haya gustado, les haya interesado y cualquier duda, consultas, desde luego que está el chat abierto para que puedan consultarme.
Aquí voy a leer algunas preguntitas, consultar por el peeling. ¿Por qué se hacen bolitas en algunas telas? Justamente porque esas fibras que quedaban desordenadas y casi a veces hasta sueltas en algunos textiles, con el frote, con el uso, con el desgaste mismo, generan las pelotitas. Y eso tiene que ver con las calidades de las telas. No todas las telas lo generan, algunas sí, otras no. Todo va a depender qué cantidad de fibras quedan sueltas. Y esto va a depender de los hilos. En hilos más cerrados, más compactos en sus torsiones, no tienen esas fibras sueltas y por lo tanto no lo generan. Hay otras que sí. José Luis pregunta, ¿el tipo de entramado afecta a la tela que más o menos apego a las pelusas? Sí, ahí también va a depender de los tramados. Si los tramados son más cerrados, no va a generar tanto peeling. En cambio, si hay tramados más abiertos, esas fibras quedan más expuestas y por lo tanto generan más peeling. Siempre que y también va a variar, ¿saben cómo? Por el largo de las fibras. En hilos que las fibras sean cortas, las fibras que se asomen o los extremos que se asomen van a ser más regulares, van a estar más cercanos unos con otros. En cambio, si hay fibras que son más largas, los extremos quedan más distantes unos con otros y esto hace que no generen tanto peeling. Siempre va a variar en la calidad tanto de hilos como telas. Lo ideal, en cuanto que sean fibras largas y más torsionadas entre sí, más cerradas, y de esa manera no tengo tantas fibras sobresalientes. Pero ¿qué sucede? Si yo tengo un hilo con mucha torsión, ese hilo pierde su confort, porque cuando un hilo tiene fibras medianamente acomodadas, tienen cierto rebote, pero cuando son muy tensionadas, ya ese hilo pierde ese confort de rebote, son más tensos, es más, como más rígido, más duro, que a su vez, si llega a un punto de una torsión que me sobrepaso, se corta. Entonces, a su vez, esa tela pierde resistencia a la rotura. O sea, hay todo que tener un equilibrio. Ay, ¿de qué manera puedo identificar un suéter antes de comprar? Bueno, principalmente saber de qué está compuesto, si es de acrílico o de pura lana, ¿no? Hoy en día, pura lana es muy raro encontrar, sobre todo suéteres de marcas muy económicas. La pura lana, a pesar que en nuestra Argentina tenemos producción, siempre termina siendo un producto más caro que al ser de acrílico. El tema es que las máquinas están más adaptadas para tejer con acrílico que con propia lana, entonces terminan trabajando con acrílico. Siempre las etiquetas nos identifican con qué está elaborado los textiles. La materia prima debe salir en las etiquetas. Y si uno va a comprar el hilado para tejerlo a mano, ahí sí uno puede identificar de qué estás comprando. Tan simple con la prueba de combustión. ¿Qué es la prueba de combustión? Tan simple. Quemar con un encendedor el hilo. Y si el hilo da olor a pelo quemado y esa bolita, o sea, ese residuo se desintegra, se pulveriza al tocarlo, es natural. Ahora, si uno quema y esa bolita negra queda plástico fundido, listo, es un plástico. Además que el olor del acrílico es avinagrado como plástico, ahí está la diferencia cuando tenemos algo natural. Lo natural siempre va a reaccionar como la naturaleza misma, como si quemamos un papel o si quemamos nuestro cabello inclusive. Pero bueno, ahí podríamos tener otro webinar de identificación de fibras. Me dieron 2 ideas para la próxima. Así no los aburro siempre con lo mismo. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Les gustó? ¿Les pareció interesante? ¿Les dio aporte?
Bueno, José Luis, me alegro. Eh, Genial. La idea es que les aporte de una manera simple, pero con contenido científico real. Eh, Mi especialización justamente es hablar de las telas. Yo soy profe de la casa ya hace muchos años, doy la materia técnicas de producción 1, que es justamente hablar de las telas y sus calidades, y me especializo en todo lo que es tejido a mano y de forma industrial para línea de productos. Trabajé durante 17 años haciendo la revista Para Ti Tejidos, entonces como los tejidos acompañan a, a nuestra moda, a nuestro hábitat, pero siempre desde el hecho a mano y luego también a máquinas hogareñas. El tema de calidad de las prendas también depende de las máquinas o de la falla de las telas. Mirá, si una tela tiene fallas, desde luego que la prenda va a tener esas fallas. ¿Se pueden disimular? Sí. Se pueden cambiar. Si hay un hilo mal tejido, se va a ver, se va a notar, puede estar suelto, te lo puedes enganchar. Eso a veces es lo que más fácil sucede. Pero sí, si ya la tela tiene fallas, el producto final también va a tener fallas. Pero bueno, no sé si alguien más quiere consultarme. Les agradezco por haber compartido este rato, esta charla, y estemos atentos en las nuevas que vengan. Mm. Bueno, me despido entonces. Hasta la próxima. Cualquier consulta, mi nombre es Patricia Charo. En mis redes, tan simple, patricia.charo. En el Instagram me pueden consultar. Les mando un cariño y muchas gracias por haber asistido.